He estado conduciendo por las montañas Apalaches durante años. Es una ruta que siempre he disfrutado, carreteras sinuosas, el denso bosque a ambos lados, la sensación de aislamiento que es a la vez pacífica y escalofriante. Pero después de lo que ocurrió la semana pasada, no creo que vuelva a sentirme cómodo conduciendo por esos caminos de noche. Era tarde, quizás alrededor de la medianoche, cuando regresaba a Asheville, Carolina del Norte, después de visitar a mi familia en Virginia Occidental. Las montañas estaban envueltas en oscuridad, con solo los faros de mi coche atravesando la negrura. No había tráfico, solo yo y la carretera. Al tomar una curva cerrada, vi algo más adelante, luces de emergencia parpadeando en el arcén. Mi primer pensamiento fue que alguien había tenido una avería. Tal vez habían atropellado a un ciervo o reventado una llanta. De cualquier manera, decidí detenerme y ver si necesitaban ayuda. Aquí, en medio de la nada, no puedes simplemente pasar de largo si alguien está en problemas. Me detuve detrás del coche, un sedán antiguo, y de inmediato noté algo extraño. La puerta del conductor estaba completamente abierta y la luz interior iluminaba el asiento delantero con un resplandor inquietante. Pero no había nadie a la vista. Salí de mi coche y llamé. «Hola. ¿Necesitas ayuda?» No hubo respuesta. El único sonido era el leve zumbido del motor del coche y el susurro suave de las hojas en el bosque. Agarré una linterna de la guantera y me acerqué al coche, mis pasos crujían sobre la grava del arcén. Fue entonces cuando lo vi, sangre. Había manchas en el volante y una oscura mancha en el asiento del conductor. Mi estómago se revolvió y sentí un sudor frío cubrir mi piel. Iluminé con la linterna el bosque, esperando ver a alguien salir tambaleándose, pero todo estaba completamente oscuro. Retrocedí del coche, mi mente trabajando a toda velocidad. ¿Qué diablos había pasado aquí? ¿Alguien había sido atacado? ¿Secuestrado? Miré a mi alrededor, esperando ver otro coche o una casa, cualquier cosa, pero solo estaba yo y los árboles. Y entonces, de la nada, lo escuché, pasos. Al principio eran débiles, un leve crujido en el suelo del bosque, pero se estaban acercando. Me giré de golpe, el haz de mi linterna barriendo la oscuridad, pero no vi a nadie. Los pasos se detuvieron, pero el silencio que siguió fue aún peor. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, mi respiración se volvió entrecortada. ¿Quién está ahí?, grité, intentando sonar más valiente de lo que me sentía. No hubo respuesta, pero podía sentir que me observaban, como si alguien, o algo, estuviera acechándome. Retrocedí hacia mi coche, manteniendo la linterna apuntada al bosque. Sabía que debía entrar y marcharme, pero algo me retenía allí, una retorcida sensación de responsabilidad por descubrir qué había pasado con el conductor. De repente, una sombra se movió al borde de la luz, justo fuera de mi vista. Contuve la respiración y di otro paso atrás. La sombra se deslizó detrás de un árbol y entonces apareció otra en el otro lado de la carretera, deslizándose entre los árboles. Estaba rodeado. Los pasos comenzaron de nuevo, lentos y deliberados, acercándose desde todas direcciones. Giré en círculos, intentando mantener la luz sobre ellos, pero eran demasiado rápidos, demasiado silenciosos. No podía decir cuántos eran, pero estaban jugando conmigo, haciéndome saber que no estaba solo. «Muéstrate», grité, con la voz temblorosa. Pero no lo hicieron.
Los pasos seguían y las sombras continuaban moviéndose, siempre justo fuera de mi alcance. Me sentí como un animal acorralado, como si estuviera siendo cazado. Sabía que no podía quedarme allí. Fuera lo que fuera, estaba jugando conmigo y no iba a esperar para averiguar qué quería. Corrí hacia mi coche, prácticamente lanzándome al asiento del conductor. Mis manos temblaban tanto que me tomó 2 intentos meter la llave en el encendido. El motor rugió y cerré la puerta de un golpe, bloqueándola con dedos temblorosos. Apreté el acelerador, las llantas chirriaron mientras me alejaba del lugar, el coche derrapando sobre la grava. Mientras avanzaba por la carretera, eché un vistazo al espejo retrovisor. Las luces de emergencia del coche abandonado se hacían más pequeñas, pero aún podía ver esas sombras cruzando la carretera y deslizándose de nuevo entre los árboles. No reduje la velocidad hasta que vi las luces de un pequeño pueblo más adelante. Cuando finalmente llegué a una gasolinera, estaba temblando tanto que apenas pude salir del coche. Corrí hacia adentro y le conté al dependiente lo que había sucedido, pero solo me miró con extrañeza, como si no me creyera. No sé si yo mismo me habría creído. La policía fue al lugar, pero no encontraron nada, ni coche, ni sangre, nada. Dijeron que probablemente solo fue mi imaginación, tal vez un juego de luces o un animal en el bosque. Pero yo sé lo que vi y sé lo que sentí. Hay algo allá afuera en esas montañas, algo que no quiere ser encontrado. Y si alguna vez conduces por los Apalaches de noche y ves un coche al costado del camino, mi consejo es que sigas conduciendo. Ahora comencemos la historia número 2. Pero antes de comenzar a leer, asegúrese de estar suscrito a mi canal para ver historias de terror regulares. Siempre he sido el tipo de persona que ayuda a los demás. Supongo que así me criaron. Si alguien está en problemas, le echas una mano. Por eso no dudé en recoger al autoestopista en la carretera 50, justo en medio de la carretera más solitaria de América en Nevada. Ahora, desearía no haberlo hecho. Era tarde en la tarde y estaba a medio camino de un viaje a través del país, de California a Virginia. Llevaba horas conduciendo, sin más que un desierto interminable y unas pocas montañas dispersas a la vista. El sol empezaba a descender hacia el horizonte, proyectando largas sombras sobre la carretera vacía. Fue entonces cuando lo vi, una figura solitaria en el arcén, con el pulgar levantado, luciendo desesperado. Su ropa estaba polvorienta y llevaba una mochila vieja colgada de un hombro. No parecía gran cosa, solo otro tipo con mala suerte, probablemente varado después de que su auto se descompusiera. Reduje la velocidad y me detuve, bajando la ventanilla del lado del pasajero. ¿Necesitas que te lleve?, pregunté. El tipo asintió, aliviado. Sí, amigo, te lo agradecería mucho. Llevo horas aquí. Desbloqueé la puerta y él subió. Me llamo Kao, dije, extendiéndole la mano. La estrechó, su agarre era firme, pero frío. Soy Rek. Gracias por parar. No muchos lo harían. No hay problema, respondí, volviendo a la carretera. Parecía un tipo normal, un poco rudo, pero ¿quién no lo está en medio de la nada? Hicimos algo de charla, principalmente sobre el clima y lo desierta que estaba la carretera. Dijo que iba hacia el este, tratando de llegar a Colorado. Pensé en dejarlo en el próximo pueblo y seguir mi camino. Pero a medida que pasaban los kilómetros, la actitud de Rek empezó a cambiar. Al principio, eran cosas pequeñas. Se movía mucho, golpeaba los dedos contra el tablero,
se retorcía en su asiento. Sus ojos saltaban de un lado a otro, escaneando el horizonte como si esperara que algo o alguien apareciera. Intenté mantener la conversación, pero solo respondía con murmullos sin mucho sentido. Luego empezó a hacer preguntas extrañas. ¿Alguna vez has pensado en lo fácil que sería desaparecer aquí? Preguntó de repente, rompiendo un largo silencio. Lo miré de reojo, sorprendido. ¿A qué te refieres? Me refiero a que mires este lugar, dijo, señalando por la ventanilla. Kilómetros y kilómetros de nada. Un hombre podría desvanecerse aquí y nadie lo encontraría. Nadie siquiera sabría que desapareció. Reí nerviosamente, tratando de tomarlo a la ligera. Supongo que sí. Pero, ¿por qué querría alguien hacer eso? Reg no respondió de inmediato. Solo miró por la ventana, tamborileando los dedos sobre su rodilla. A veces, dijo al fin, un hombre tiene que hacer lo que tiene que hacer. ¿Sabes a qué me refiero? Un escalofrío recorrió mi espalda. Algo en su tono, tan tranquilo, tan despreocupado, me puso la piel de gallina. Miré el reloj en el tablero, 6:45 de la tarde. El sol casi se había ido, tiñendo el cielo de un naranja profundo. Empecé a arrepentirme de haberlo recogido. Decidí que era momento de terminar el viaje. Oye, creo que hay un área de descanso más adelante. Puedo dejarte ahí y encontrarás otro aventón. Rick me miró, y había algo en sus ojos que antes no estaba, algo oscuro, algo peligroso. ¿Por qué la prisa, Cal? Apenas nos estamos conociendo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Intenté mantener la voz firme. Tengo un horario que seguir, eso es todo. Sin resentimientos, ¿verdad? No respondió. En su lugar, metió la mano en su mochila y mi sangre se heló. Cuando la sacó, sostenía un cuchillo. No pensé. Solo reaccioné. Pisé los frenos con fuerza, el auto patinó y se detuvo en medio de la carretera. «Sal del auto», grité, tratando de sonar autoritario, pero mi voz temblaba de miedo. Rex solo sonrió, el cuchillo brillando en la tenue luz. «Ni lo sueñes, amigo. Vamos a dar un paseo. Sigue conduciendo». Estaba atrapado. Allí, a kilómetros del pueblo más cercano, sin señal de celular, sin otros autos a la vista, estaba completamente a su merced. Pensé en salir corriendo, pero él estaba entre mí y la puerta del conductor. Y con ese cuchillo, tenía la ventaja. Tenía que pensar rápido, así que intenté mantener la calma. Está bien. Tranquilo, dije, soltando el freno. Volví a conducir, con mi mente trabajando a toda velocidad en un plan. Reg mantenía el cuchillo en su regazo, sus ojos fijos en mí. Buena elección, Cal. Eres más listo de lo que pareces. Conduje en silencio, la tensión en el auto era sofocante. Miré el indicador de gasolina, medio tanque. Eso no me salvaría. Pensé en el kit de emergencia en el maletero, pero no podía alcanzarlo sin salir del auto. Se me estaban acabando las opciones. Entonces, se me ocurrió. Recordé un truco que mi padre me enseñó años atrás, cuando me mostraba cómo manejar situaciones difíciles en la carretera. Era arriesgado, pero no tenía otra opción. Agarré la palanca de cambios y, sin previo aviso, la puse en reversa. El auto dio un salto hacia atrás, los neumáticos chirriaron y el motor rugió.
Rex salió disparado hacia adelante, golpeando el tablero. El cuchillo cayó al suelo. No esperé a que se recuperara. Giré el volante con fuerza a la derecha, haciendo que el auto derrapara fuera de la carretera y se adentrara en el desierto. Antes de que Rex pudiera reaccionar, abrí la puerta y corrí. Corrí tan rápido como pude, sin mirar atrás, con el corazón latiéndome en los oídos. Lo escuché gritar detrás de mí, pero no me detuve. Solo seguí corriendo, desesperado por alejarme lo más posible. Finalmente, encontré un grupo de rocas y me escondí detrás de ellas, intentando recuperar el aliento. Mi corazón martillaba, mi cuerpo temblaba de adrenalina. Espié desde mi escondite, pero no vi a Rex. El auto seguía allí, con las luces encendidas y el polvo asentándose a su alrededor. Esperé lo que parecieron horas hasta que finalmente lo vi salir del auto y caminar de vuelta hacia la carretera. No me vio. Observé cómo desaparecía en la oscuridad y, cuando estuve seguro de que se había ido, volví al auto. Mis manos temblaban mientras arrancaba el motor, pero logré conducir hasta el siguiente pueblo, donde me detuve en una gasolinera y llamé a la policía. Les conté todo, pero cuando llegaron al lugar, Rex ya no estaba. He pensado en esa noche todos los días desde entonces, preguntándome qué habría pasado si no hubiera reaccionado a tiempo. No sé cuáles eran los planes de Rex, pero me alegro de no haberlo descubierto. Todavía ayudo a la gente cuando puedo, pero nunca volveré a recoger a un autoestopista. No después de aquella noche en la carretera 50. El fin de semana pasado, se suponía que iba a tener un viaje por carretera divertido con algunos viejos amigos de la universidad. Planeábamos conducir de Chicago a Denver, tomándonos nuestro tiempo, disfrutando del paisaje y poniéndonos al día después de años de estar demasiado ocupados con el trabajo y la vida. Pero ahora, no creo que vuelva a subirme a un auto con ellos nunca más. Salimos de Chicago alrededor del mediodía del viernes, atravesando la vasta llanura de Illinois, bromeando y recordando los viejos tiempos. Para cuando llegamos a Iowa, ya estaba oscureciendo. Pensamos en conducir hasta que estuviéramos demasiado cansados y luego buscar un motel o dormir en el auto en un área de descanso. Lo típico en un viaje por carretera. Cruzamos a Nebraska pasada la medianoche. La carretera estaba prácticamente desierta, solo nosotros y algún que otro camión. El plan era llegar a Lincoln por la mañana, pero el cansancio nos estaba afectando. Fue entonces cuando vimos el letrero de un área de descanso a unos kilómetros adelante y sugerí que nos detuviéramos. Vamos a dormir aquí un par de horas, dije, reprimiendo un bostezo. Después podemos turnarnos para conducir. Los chicos estuvieron de acuerdo y tomamos la siguiente salida. El área de descanso era como cualquier otra que se encuentra en el medio oeste, un par de máquinas expendedoras, un pequeño edificio con baños y un estacionamiento rodeado de árboles altos que se mecían con el viento. Estaba completamente vacía, excepto por un auto estacionado al fondo, que parecía haber estado allí por un buen tiempo. «Despiértenme si necesitan algo», murmuró Jason desde el asiento trasero mientras se acomodaba para dormir. Mike, en el asiento del copiloto, se quedó dormido casi de inmediato. «Voy a estirar las piernas un momento», dije, bajándome del auto. El aire nocturno era fresco, y los únicos sonidos eran el susurro de las hojas y el zumbido distante de la autopista. Caminé hacia los baños, bajo la luz parpadeante de los fluorescentes sobre la entrada. Olía como todos los baños de áreas de descanso, a lejía y aire rancio. Pero al menos estaba limpio.
Después de hacer mis necesidades, me lavé las manos y me eché un poco de agua en la cara para despertarme. Cuando salí, noté algo extraño. El estacionamiento, donde había estado nuestro auto y el otro más lejos, ahora estaba completamente vacío. Mi corazón dio un brinco. Caminé hacia donde habíamos estacionado, esperando ver nuestro auto, pero no estaba. Me quedé ahí, aturdido, preguntándome si había salido por la puerta equivocada. Rodeé el edificio para revisar, pero era lo mismo, un lote oscuro y vacío. El pánico comenzó a apoderarse de mí. Saqué mi teléfono para llamar a Jason, pero no tenía señal. Ni una sola barra. Maldije entre dientes y empecé a caminar, llamando a mis amigos. ¿Jason? Mac. Mi voz resonó entre los árboles, pero no hubo respuesta. Corrí hacia las máquinas expendedoras con la esperanza de encontrar a alguien, pero estaban tan vacías como el estacionamiento. Estaba solo. Empecé a sentir que me estaba volviendo loco. No había forma de que se hubieran ido sin mí. No podían haber arrancado el auto sin que yo lo escuchara. No tenía sentido. Sin embargo, ahí estaba yo, de pie en un estacionamiento vacío, en medio de la nada, sin auto, sin amigos y sin idea de lo que estaba pasando. Mi mente se aceleró. Tal vez era una broma pesada. Algo que harían por diversión, como en los viejos tiempos. Pero no se sentía así. Se sentía mal. En el aire había algo siniestro, algo que no podía explicar. Decidí caminar hasta la autopista. Tal vez encontraría una gasolinera o un camionero que pudiera ayudarme. Pero mientras avanzaba, me di cuenta de que algo estaba mal. Los árboles, que antes parecían lejanos y tranquilos, ahora se alzaban sobre mí, con sus ramas retorciéndose de forma antinatural. El camino a la autopista, que debería haber sido una línea recta, parecía alargarse con cada paso que daba. Me detuve y miré de nuevo el área de descanso. Era como si el lugar estuviera cambiando, como si estuviera atrapado en una pesadilla en la que nada era lo que parecía. Decidí regresar. Al doblar una esquina del edificio, vi una puerta entreabierta al fondo. No la había notado antes. Con ninguna otra opción, me acerqué con cautela. Era un cuarto de servicio, lleno de trapeadores, baldes y productos de limpieza. Pero algo llamó mi atención, una escalera que descendía a la oscuridad. Mi instinto me gritaba que me fuera. Pero no podía. Tenía que saber qué estaba pasando. Tenía que encontrar a mis amigos. Saqué mi teléfono y usé la linterna para iluminar el camino mientras bajaba lentamente. Al final de las escaleras, encontré un pasillo estrecho, con tuberías oxidadas a lo largo de las paredes. El aire era pesado, con un olor a humedad y tierra mojada. Caminé despacio, mis pasos resonando en el silencio. Al final del pasillo, había una puerta metálica. Mi mano tembló al alcanzarla, pero antes de tocarla, escuché algo, voces. Débiles, apagadas, pero inconfundibles. ¿Jason? Mac. Llamé con la voz temblorosa. Las voces se detuvieron de golpe. En su lugar, escuché algo arrastrándose pesadamente detrás de la puerta. Mi sangre se heló. Lo que estuviera ahí dentro no eran mis amigos. Retrocedí lentamente, sin apartar la vista de la puerta. Justo cuando me di la vuelta para correr, las luces del pasillo parpadearon y se apagaron por completo. La oscuridad me envolvió. Tropecé con mi teléfono,
encendiendo la linterna justo a tiempo para ver el camino. Corrí de regreso por el pasillo, subí las escaleras y salí al aire libre. El estacionamiento seguía vacío. Los árboles aún se mecían con el viento. Pero el sentimiento de maldad era más fuerte que nunca. Corrí hasta la entrada del área de descanso. Pero cuando llegué, la autopista había desaparecido. En su lugar, solo había un camino interminable que se extendía en la nada. Estaba atrapado. No sé cuánto tiempo me quedé allí, paralizado por el miedo. Finalmente, escuché un motor. Unos faros aparecieron a la distancia, acercándose. Era mi auto. Corrí hacia él, sintiendo alivio, pero algo estaba mal. Se movía demasiado rápido. Las luces eran demasiado brillantes. Y entonces lo vi, mis amigos, mirándome desde el parabrisas, con rostros pálidos e inexpresivos. El auto pasó de largo, desapareciendo en la oscuridad, dejándome solo otra vez. No recuerdo cómo salí de allí. Lo siguiente que supe fue que estaba en una gasolinera, a kilómetros de distancia. El dependiente me miró como si hubiera visto un fantasma. Intenté explicarle lo que pasó, pero las palabras no salieron. Nunca le he contado a nadie sobre esa noche. No sé qué pasó con mis amigos. Y no quiero saberlo. Solo sé una cosa, el área de descanso ya no existe. No aparece en los mapas. No hay registro de que alguna vez estuviera ahí. Si alguna vez conduces por Nebraska de noche y ves un área de descanso demasiado silenciosa, demasiado vacía, hazte un favor. Sigue conduciendo. Aquí tienes la historia traducida al español. He estado conduciendo de noche durante años. Mi trabajo a menudo me obliga a estar en la carretera a horas extrañas, recorriendo autopistas vacías con solo mis pensamientos y el zumbido del motor como compañía. He visto algunas cosas extrañas por ahí, pero nada que me hiciera cuestionar mi cordura, hasta anoche. Eran alrededor de la 1:30 de la mañana y regresaba a casa después de un largo turno en un sitio de construcción en el sur de Ohio. La carretera era recta, atravesando kilómetros de tierras de cultivo y bosques densos. He conducido esa ruta cientos de veces sin incidentes. Pero esta vez, algo era diferente. Primero noté el auto a unos 30 kilómetros de casa. Era un sedán negro, apenas visible en mi espejo retrovisor, hasta que de repente apareció justo detrás de mi parachoques. Pensé que solo era otro conductor nocturno con prisa, pero mientras continuaba por la carretera, el auto se mantenía incómodamente cerca, con sus faros deslumbrando en mi espejo. Aceleré, esperando dejar distancia entre nosotros, pero el auto igualó mi velocidad. Reduje la velocidad, esperando que me adelantara, pero solo se quedó ahí, siguiéndome a cualquier velocidad que fuera. La autopista estaba vacía, sin otros autos a la vista, así que no había razón para que ese conductor actuara así. «Vamos, adelántame ya», murmuré, frustrado. Respiré hondo y decidí intentar algo diferente. Encendí mi señal de giro y tomé la siguiente salida, aunque no era mi ruta habitual. Tal vez seguirían recto y me dejarían en paz. Pero mientras me incorporaba a la rampa de salida, el sedán negro me siguió, pegado a mi parachoques como una sombra. Mis nervios empezaron a desmoronarse. Conocía bien esa zona, sabía que no había gasolineras ni casas en kilómetros. Solo más carreteras oscuras y vacías. Seguí conduciendo, con la carretera serpenteando entre los bosques que parecían cerrarse sobre mí.
Tomé curvas cerradas, zigzagueando por caminos secundarios, intentando perderlos. Pero cada vez que miraba por el espejo, ahí estaban, siguiéndome de cerca. Intenté mantener la calma, diciéndome que solo era una coincidencia, que tal vez estaban perdidos y me seguían hasta el próximo pueblo. Pero en el fondo, sabía que algo no estaba bien. Ya no podía soportarlo más. Tenía que enfrentarlos, averiguar por qué me seguían. Me detuve en el arcén, con la grava crujiendo bajo las llantas, y el sedán negro se detuvo justo detrás de mí, a solo unos metros. Mi corazón latía con fuerza mientras sacaba una linterna de la guantera y salía del auto. La noche estaba inquietantemente silenciosa, con el viento susurrando entre los árboles. Los faros del sedán proyectaban sombras largas y distorsionadas sobre la carretera. Caminé hacia el auto, con el haz de la linterna cortando la oscuridad. Al acercarme, pude ver que el motor seguía encendido, con el humo del escape flotando en el aire frío. Pero las ventanas estaban tintadas tan oscuras que no podía ver el interior. «Oye», grité, tratando de mantener la voz firme. «¿Cuál es tu problema? ¿Por qué me sigues?» No hubo respuesta. Di unos pasos más, iluminando la ventana del conductor. Mi respiración se detuvo. El auto estaba vacío. No había nadie en el asiento del conductor, nadie en el asiento del pasajero, nada. Solo el zumbido del motor y el crujido bajo de la radio, sintonizada en estática. Me quedé congelado, mi mente intentando encontrarle sentido a lo que veía. Retrocedí lentamente, con cada instinto gritándome que volviera al auto y me fuera. Pero antes de que pudiera moverme, lo escuché, un suave crujido de grava detrás de mí. Me giré de golpe, con la linterna temblando en mi mano, pero no había nada. Solo la carretera vacía extendiéndose en la oscuridad. Mi corazón estaba en mi garganta y sentí el sudor frío perlándose en mi frente. Lo escuché de nuevo, pasos, más cerca esta vez. Lentos, deliberados, como si alguien se estuviera acercando sigilosamente. Barrí con la linterna entre los árboles, pero solo vi sombras. Estaba atrapado entre el auto vacío y lo que fuera que estaba en la oscuridad. Mi mente corría, tratando de pensar en qué hacer, pero el miedo era abrumador, paralizante. Los pasos se detuvieron, y por un momento, solo hubo silencio. Entonces lo sentí, una presencia, justo detrás de mí, tan cerca que podía sentir los pelos de mi nuca erizarse. No me atreví a girarme. No podía. Corrí hacia mi auto, con el corazón golpeando en mis oídos, la adrenalina surgiendo por mis venas. Abrí la puerta de un tirón y salté adentro, cerrándola de golpe y bloqueándola en un solo movimiento frenético. Mis manos temblaban tanto que apenas podía meter la llave en el encendido. Miré por el espejo retrovisor, esperando ver algo. Pero la carretera detrás de mí estaba vacía, el sedán negro todavía allí, con sus faros brillando en la noche. Apreté el pedal del gas, las llantas chirriando mientras me alejaba de allí, el sedán encogiéndose en la distancia detrás de mí. No dejé de conducir hasta que volví a la autopista, la ruta familiar hacia casa. Seguía revisando mis espejos, esperando ver esas luces de nuevo, pero no había nada. Cuando finalmente llegué a mi entrada, me quedé sentado por un largo rato, con el motor encendido, tratando de calmar mi corazón acelerado. No podía dejar de pensar en ese auto, cómo me había seguido, cómo estaba vacío. ¿Y esos pasos? ¿Qué demonios había ahí afuera? No dormí esa noche.
Repetí lo que había pasado una y otra vez, tratando de entenderlo. Pero no puedo. No tiene sentido. No sé quién o qué estaba en ese auto o por qué me seguía. Pero sé una cosa, nunca volveré a conducir por esa ruta de noche. Algo estaba ahí afuera en la oscuridad. Algo que no era humano. Y tuve suerte de escapar. Aquí tienes la historia traducida al español. No soy alguien que entre en pánico fácilmente. He conducido por todo el país más veces de las que puedo contar, generalmente solo o con mi hermano, Danny. Sabemos cómo manejar la fatiga nocturna y el estrés de la carretera. Pero lo que nos ocurrió el fin de semana pasado todavía me pone la piel de gallina. Habíamos estado conduciendo toda la noche desde California hasta Seattle, tomando la ruta habitual por la autopista. Cuando llegamos a Oregón, ya estaba amaneciendo y tanto Danny como yo estábamos agotados. Habíamos estado presionando para recuperar tiempo y decidimos tomar un atajo por un camino forestal del que nos había hablado un amigo camionero. En ese momento, nos pareció una buena idea, considerando lo cansados que estábamos. El camino era accidentado, pero transitable. Serpenteaba a través de un bosque denso y subía por una inclinación empinada. Al principio, se sentía como una escena sacada de una película de aventuras, hermoso y sereno, con la niebla matutina entretejiéndose entre los árboles. Bromeamos sobre cómo parecía algo sacado de Asterisco, el proyecto de la bruja de Blair Asterisco. Pero esa broma dejó de ser graciosa más tarde. Después de unos kilómetros, nos encontramos con el primer obstáculo, una barrera improvisada hecha de ramas caídas y un viejo cartel oxidado que decía callejón sin salida. Pensé que solo era una broma o que algún grupo de chicos del pueblo estaba jugando. No vimos ningún otro vehículo cerca, así que decidimos dar la vuelta y buscar otra ruta. Justo cuando estábamos a punto de regresar, vimos una segunda barricada más adelante, esta vez hecha de grandes rocas y un par de llantas viejas. Mi hermano Danny empezó a ponerse nervioso. Tal vez esto sea una mala idea, dijo. ¿Deberíamos simplemente regresar? Antes de que pudiera responderle, notamos movimiento en el bosque. Pensé que era otra broma, tal vez alguien tratando de asustarnos. Pero entonces vi el destello de algo metálico, el cañón de un arma. «Agáchate», grité, y ambos nos hundimos en los asientos delanteros, tratando de mantenernos fuera de la vista. El bosque estalló en gritos y movimiento. Vi a un grupo de hombres, tal vez 4 o 5, saliendo de entre los árboles. Estaban armados, con máscaras y ropa oscura. Se acercaban a nuestra camioneta, sus pisadas crujiendo sobre la grava. Danny estaba entrando en pánico. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Sabía que no podíamos quedarnos allí. Teníamos que intentar escapar. Arranqué el motor y aceleré, maniobrando la camioneta alrededor del primer obstáculo. Pero el terreno era difícil y el vehículo luchaba por ganar tracción. Los hombres empezaron a disparar al aire, tratando de intimidarnos. «Sigue moviéndote», grité, tratando de esquivar los árboles. Chocamos contra algunas ramas y piedras, pero seguí adelante, impulsado por la adrenalina y la desesperación. Uno de los hombres intentó bloquear nuestro camino, agitando una escopeta. Giré el volante bruscamente para evitarlo, sintiendo mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. Detrás de nosotros, los gritos y los disparos resonaban en el bosque, que se sentía cada vez más cerrado, como si los árboles se juntaran para atraparnos.
Danny estaba en estado de shock, agarrándose al tablero con fuerza. ¿Nos están siguiendo?, preguntó, con la voz temblorosa. Miré por el espejo retrovisor. Los hombres aún nos perseguían, pero parecían estar teniendo problemas con el terreno desigual. Teníamos una ligera ventaja, pero no duraría mucho si no encontrábamos una salida rápido. Vi un sendero angosto más adelante que parecía llevar fuera del bosque. Apenas era visible, cubierto por la maleza. Me arriesgué y giré bruscamente, desviándome del camino principal, esperando que nos llevara a un lugar seguro. La camioneta se sacudía y saltaba mientras conducíamos por el sendero irregular. Tenía que maniobrar con cuidado para no quedarnos atascados. De vez en cuando, aún podía escuchar los gritos y disparos distantes, pero parecían estar quedándose atrás. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente emergimos en un pequeño camino de grava. No era mucho, pero al menos era un camino despejado. Apreté el acelerador y salimos disparados, dejando el bosque atrás. Conducimos en silencio durante varios minutos, ambos tratando de recuperar el aliento. Yo seguía revisando el espejo retrovisor, esperando ver luces detrás de nosotros, pero no había nada. Cuando finalmente llegamos a un pequeño pueblo, nos detuvimos en un restaurante y llamamos a las autoridades. Les dimos toda la información que teníamos, pero nunca encontraron a los hombres que nos emboscaron. Nos dijeron que el camino que tomamos era conocido por ser utilizado por grupos ilegales para hostigar o robar a los viajeros y que esos atajos suelen ser peligrosos. Todavía no puedo sacudirme la sensación de esos ojos observándonos desde los árboles, el sonido de los disparos resonando en mis oídos. Danny y yo hemos jurado nunca más tomar atajos, especialmente en la oscuridad de la noche. A veces, la carretera conocida es más segura que lo desconocido, por más tentador que parezca. Espero que nadie más tenga que pasar por lo que vivimos esa noche. Si alguna vez conduces por el bosque, quédate en las carreteras principales y si algo te parece extraño, confía en tu instinto.